La escalada de tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte no se detiene. El viernes, el líder norcoreano Kim Jong-un calificó al presidente estadounidense Donald Trump de hombre mentalmente trastornado. Trump me ha insultado a mí y a mi país ante los ojos del mundo entero y ha lanzado la más feroz declaración de guerra de la historia, dijo Kim, según un despacho de la agencia oficial norcoreana KCNA. Voy a hacer que el hombre que está al frente del mando supremo de Estados Unidos pague caro su discurso. Castigaré con fuego al senil norteamericano mentalmente trastornado, agregó. La declaración tuvo lugar horas después de que, en la tribuna de Naciones Unidas, Trump se refiriera a Kim como Rocketman, hombre cohete, y amenazara a Corea del Norte con la destrucción total. Washington anunció además un refuerzo de las sanciones contra Pyongyang. Trump no tardó en responder las afirmaciones del líder norcoreano. El viernes, en su cuenta de Twitter, calificó a Kim Jong-un de demente y dijo que será puesto a prueba como nunca antes. La escalada de amenazas se produce después de meses de tensiones entre ambos países por el programa armamentístico de Pyongyang, que ha desafiado las sanciones de la ONU.